Son bien resueltos, locales nuevos por aquí, de chinos nuevos. Hotel La Fuente, ¿se acuerdan? Estratégico. Autobuses viejísimos. Ahora es un puesto de comida china. Olvidó. Masterpool, allá está. Bravo. Mira. TikTok. Pollo sabroso. Todavía está abierto. Mira. Está full oscuro. Hay que andar. El lucero, el ataque del lucero. El lucero está buena para venir a rumbear. Una que otra vez para de comercio. Por aquí. Avenida Vargas, Barquisimeto, Naguarato, y por la Avenida Vargas le voy a hacer un video de la Vargas de noche, así con las deficiencias de mi cámara que no graba muy bien de noche, pero les voy a hacer su video. ¿Se acuerdan del abuelo? Aquí en la Avenida Vargas con 18, Naguará, aquí quedaba el abuelo, esa chica linda, y cerveza. Todavía queda el anuncio este que dice prohibida entrada de menores. Aquí al lado le pusieron un concesionario de motos. El abuelo. Ahora aquí también en esta esquina está un bodegón. Un bodegón bien resuelto. Mucha comida. Y allá al frente un centro comercial, en Merpolara. Tengo varios clientes. Por aquí queda un hotel turístico, El Río, que tiene toda la vida. Estamos en la 18. Barquisimeto querido, Naguará. Para los recuerdos, aquí queda una panadería, pero son las 7:20 de la noche y está cerrada. Aquí la gente se recoge temprano, más que todo por el transporte, pues. Y el transporte a las 6 de la noche es bastante escaso. Y esa carnicería, ¿quién se acuerda? La Catalana, Naguará. Toda la vida, como 80 años esa carnicería ahí, pero ya no está activa, cerraron. Hace un buen tiempo. No aguantó. Avenida Vargas. Miren, otros locales nuevos por aquí. De todo tipo, miren la carnicería, otra. Gente esperando su transporte para irse. La farmacia. Este es un local de chinos, Naguará. Miren, un local de chinos nuevo. ¿Cómo se llama esta vaina aquí? No tiene nuevo, pero se ve grandísimo y elegante. Usted no lo conocía. Chok Sueiría. Comida china. Miren esta casa tan hermosa aquí en la Avenida Vargas. Preciosa. Se me asemeja a algo así tipo Santorini. Y aquella farmacia Sá es nueva. A cruzar. Para que vean, coño, por la Vargas, a pesar de tengo que andar pila porque nunca se sabe. Por favor de Dios, todo perfecto. Mire, el hotel La Fuente, ¿se acuerdan? Estratégico. Y también toda la vida. Y aquí quedaba La Fontana, una tasca restaurante, que era estratégica porque esa tiene comunicación interna con el hotel, pero esta sí no la veo activa. A las 7:30 de la noche, un viernes. Mucha ropa. Farmacia SAS, esta es nueva acá. Antes quedaba un local de chinos aquí. Y se acuerdan, miren, ahí está el autobús que va para Río Claro. El autobús que va para Río Claro. Vamos a ver cuando me lanzo para Río Claro. Esa hermosa población que me queda tan cerca y no he ido. Este autobús es viejísimo. Guará. Viejísimo, para los recuerdos. Épale.
Casa Knox, ahí venden frutos secos divinos. Ahora aquí quedaba el California, ¿no? Un puesto de comida china. Comida china nuevo que ya sustituyó al California. Para los que no sabían, debe tener como 2 años. Epi, ¿qué pasó con cerraron? Náguara, ¿cómo que se llamaba este? Se me olvidó. Master Pool, allá está. Cerraron y yo les hice una publicidad por Instagram. No sabía. Mira, allá está donde quedaba el California. Y allá está el centro comercial Capital Plaza, más o menos en ambiente criollo, creo que es que se llama. Se me olvidó y tanto que iba para allá. Una de las amigas con que fui, Wendy, y nos metimos varias veces. La parada de aquí, la 19, miren, la nueva Parisien del Este. La nueva Parisien del Este, esta panadería que también tiene toda la vida. Rancho Bravo, ¿y qué es la vaina? Rancho Bravo. Ah. Epa, no hay gente. Rancho Bravo. Una miradita así por encimita. Rancho Bravo, una tasca histórica también. Seguimos caminando por la Varga. Panadería histórica también en la Vargas con 19. Ahí está el Capital Plaza. Uno de los bancos por aquí. Y aquí está el Hotel Yacambú. El Hotel Yacambú, que lo veo así como de capa caída. Tenía tremenda tasca, bien sabrosa también en el Hotel Yacambú. Ahí veía yo los juegos de béisbol del Cardenales. Aquí quedaba la tasca. En esa época. El Hotel Yacambú. El hotel está muy estratégico, pero lo veo como que golpeadito, como les dije. El Capital Plaza, y vamos a pasar por TikTok así discretamente porque la gente está bebiendo, comiendo y se pueden poner bravos. Aquí creo que quedaba el City Night al lado del TikTok, ahora es una carnicería. Ahora es una carnicería, el TikTok, Naguará. Hay música, así que a lo mejor la tengo que editar más tarde. Mira, TikTok. A echarse el mondongo y la sopita en la madrugada. Seguimos por la Varga. Por aquí hay otro hotel que murió, que es el hotel. Mira, el Ruta 2, que para cercado no hay. Sí, ya les voy a decir ya. El señor dice que no hay Ruta 12. Que el problema del transporte aquí es grave. Una solución urgente que hay que buscar. Allá unos chinos, Comercial City Market. Y allá está un restaurante chino también en la esquina de la Vargas con 21. Como les dije, espero que esta avenida retome su antiguo esplendor, que era espectacular. Muchos locales. Y aquí está el Pollo Sabroso de por aquí. Pollo Sabroso, me acuerdo que aquí antes estaban unos, ponían los pollos ahí en el guará, en brasa. Esa técnica como que ya pasó. Aquí en la esquina quedaba el Planeta, ¿se acuerdan? Otro sitio emblemático que desapareció, después se convirtió en una panadería, la Mansión de la Varga, que cerraron hace poco. La
Avenida Vargas de noche, ni idea cómo está quedando este video, espero que bien. Locales de chinos que hay por todos lados por Bojote. Está la bomba de la Vargas con 21. Mira cómo están los locales de chinos. Mira, y otro histórico, el Dragón de Oro. Mire, este bodegón o carnicería acá. Miren, otro histórico, el Dragón de Oro, Naguará, todavía está abierto. Mira, estará en el Dragón de Oro, está full. Santo Dios, mira, está lleno. Ese restaurante tiene sus cuentos por ahí. Y el gimnasio, el Solo Fibra, perdón, el Centauro Gym, el Solo Fibra quedaba en la 20 con 16. El Centauro Gym, que bastante que entrené ahí hace tiempo, adiós. Y ahora tienen una entrada por ahí, aquí en la Vargas, y está otro local en el centro comercial Arca. El Dragón de Oro, Naguará, historia de Barquisimeto. Ya vamos llegando a la 21, a la Vargas con 22. Vamos a ver si les puedo mostrar el Lucero. Mira, muchos locales por aquí. Todo tipo. Está full oscuro, hay que andar pila. Hay que andar full pila. La Vargas con 22. ¿Se acuerdan del Palacio de los Perros Calientes? Palacio de los Perros Calientes. Hace siglos el Palacio de los Perros Calientes. Mira, la Vargas con 22. Vamos a ver Lucero. Cosito oscuro, ¿vale? El Lucero, el ataque Lucero. ¿Están activos? ¿Está activo el ataque? El Lucero. Asómame así por encimita. El Lucero, está buena para venir a rumbear. Ahora vengo con la chica. El Lucero, más allá que de los oasis, pero... eso está muy metido para allá. Sigamos por la Vargas. ¿Se acuerdan del Lucero? Está bonito el Lucero, ¿eh? Es otra que ha sobrevivido a las crisis. Otro local por aquí. Por aquí quedaba la terraza, una discoteca de acá de la Vargas. Aquí, que no sé si la ven, aquí en el segundo piso y abajo, la terraza, hace tiempo. Sé que tuvo otros nombres, pero yo me acuerdo de la terraza que fue al que vine. Farmacia por aquí. Por allá quedaba el Palacio de las Hamburguesas, del otro lado. Vamos a mostrárselo para que se acuerden. El Palacio de las Hamburguesas y al lado tremenda, ya en la esquina queda el Banco de Venezuela. Aquí quedaba el Palacio de las Hamburguesas, fallecido. Y aquí quedaba tremenda barbería, el arte italiano, el arte francés. Hace tiempo, allá la panadería Nati, que todavía está activa. La panadería Nati, ahorita paso, vamos a sumarnos en el Torero. El Torero, por aquí, como le dije, tengo que andar pila. Ando mirando para todos lados mientras la cámara apunta hacia el frente. Ay, ni qué le pasó al Torero, pues. Epa, quebró el Torero, compa. Sí, no, está cerrado. ¿Quebraron? Bueno. Gracias. La panadería Nati, de aquí se ven, epa, quebró el Torero, cerraron. Hoy es viernes, no debería estar abierto. No, yo que les hice una buena propaganda en internet, en Instagram. Ya está la gran cabaña, no sé si la ven desde aquí. Si quieren detallar más los videos, vean lo que he hecho de día. Que por supuesto con la luz se ve mucho mejor.
gran cabaña, Naguará. Una que otra vez entré ahí y sobreviví. Porque eso hubo un tiempo que se convirtió en un alto riesgo. Alto riesgo, mucha violencia en cierta época. Por ahí por los 70 era un lugar espectacular, exclusivo, maravilloso. Un restaurante, Tasca Restaurante. Espectacular, pero después fue decayendo y ya después fue como una boca del lobo ahí, peligrosísimo. Ahora ya está Corpoelec, el antiguo en el bar y la Cámara de Comercio. Aquí en este local que ustedes están viendo aquí, bueno, un local de herramientas, de todo lo que es ferretería, tremenda ferretería. Vamos a ver si se acuerdan de la discoteca que quedaba aquí, que ahora es un templo evangélico. Aquí quedaba el Gato Negro, creo que se denominaba Le Charnoir, no sé, pero aquí era, ¿te acuerdas? Ahora se llama Buenas Noticias, una iglesia evangélica. Avenida Vargas y su historia. Guará. Aquí queda también una ferretería, por supuesto está cerrada, ya son las 7:40. Corpoelec y la Cámara de Comercio. Todo esto antes estaba lleno de locales nocturnos. Mucha rumba por aquí. Mucha rumba. Ahora son locales negocios muy buenos, que de día están súper activos. Fíjense las fachadas, sus publicidades. Me acuerdo que por aquí quedaba un restaurante chino, no me acuerdo cómo se llama, que quedaba al lado de, ¿dónde se llama? Ambiente Criollo. Era por aquí. Este es otro total. Un negocio muy pujante. Aquí quedaba Ambiente Criollo, una guará. Me acuerdo de Luis Salas, que está ahorita en Colombia. Ese era el rey de Ambiente Criollo. Era una panadería. Hay música por aquí. Avenida Vargas de noche. Nos acercamos a ver los negocios aquellos de chinos que están por allá. Nos acercamos a la parada de la Vargas, que eso por ahí hay que andar pila también. Hay que pasar rapidito sin entretenerse mucho. Falta mucha vida a la Vargas en comparación a otros tiempos, pero queremos que eso regrese. Ocio de chino. Bueno, este está súper surtido. Llegando a la Vargas, a la Venezuela, a la avenida Venezuela, la gente agarrando para Yaritagua, para Portuguesa, Macarigua, pues. Todos esos sitios. Un negocio a esta hora ya cerrado. Oh, esos negocios por ahí. Avenida Vargas. La panadería que está acá, que también tiene mucho tiempo, súper bien ubicada. Eso debe vender bastante. Esa panadería. Muy buena. Mira, los que van para Carigua, Yaritagua. Hay mucha gente. Esta licorería también tiene toda la vida. Bueno, queridos amigos, gracias por haber visto el video. Recuerden suscribirse, darle like, comentar y compartir. Hasta una nueva aventura. Saludos.